Muy buenas tardes, profesor. Soy la alumna Paola Maricielo Vance Sánchez. El día de hoy le vamos a exponer sobre el tema la interpretación jurídica, la integración jurídica y la aplicación del sistema jurídico en el espacio y en el tiempo. Pertenezco al grupo 7 y los integrantes somos Bartolén Santa Cruz Ángelo, Naval Silva Armando y Leonardo Valiente Camila. Pertenecemos al curso de Introducción al Derecho. La interpretación jurídica. Bueno, tenemos el planteamiento del problema de interpretación, donde tenemos 3 niveles en la problemática jurídica en un caso determinado. Uno es saber cuáles son las normas existentes para deducir este primer nivel, donde nos sirve la teoría de las fuentes del derecho. Una vez que hemos definido las normas aplicables, tenemos un segundo nivel, que es de los problemas que consiste en saber quiénes dicen esas normas jurídicas a este efecto y nos sirve la teoría de la norma jurídica. Superados los 2 niveles anteriores, nos encontramos en un tercero, que este consiste en averiguar exactamente lo que quiere decir la norma. En este nivel debe ser abordado mediante la teoría de interpretación. Ahora tenemos otro, es la interpretación jurídica. ¿Es ciencia o es arte? Bueno, se dice que la interpretación jurídica es más un arte que una ciencia. ¿Por qué? Porque los criterios de interpretación son elementos generales que pueden aparecer en diversos métodos y los métodos combinan estos criterios de diversas maneras. Tenemos a la interpretación jurídica. Bueno, en la clase normativa, la interpretación jurídica, la concepción del derecho como sistema se estructura. La estructura de un sistema jurídico se determina por las relaciones entre sus fuentes, el derecho donde regula su propia creación, el significado material de sus normas donde depende de las formas normativas que las albergan, y el significado jurídico de una norma donde depende de su posición en la estructura del sistema y de sus relaciones con las demás formas normativas. En norma y grupo normativo. Los datos normativos DN o simplemente normas sirven para establecer la posición relativa de un individuo. Respecto a este grupo GN, también llamado, con el que comparte características en función de su puntuación en un instrumento de evaluación. Este GN puede ser nacional, local o específico o regional. Bueno, todo esto es dependiendo de la necesidad del evaluador, así como el de la finalidad de la evaluación. La interpretación jurídica, clase normativa. Es todo concepto establecido de manera social que toma fuerza sujetando al individuo a la obligatoriedad. Esta puede ser autónoma, heterónoma. Un ejemplo, tenemos a la norma religiosa que vela por la salud del ser humano en el encuentro del amor con su Dios y busca que se cumpla con el mandato o principios que fija cada religión. Esta se trata de normas de los individuos de una manera personal en sociedad. También tenemos los conjuntos y los subconjuntos. Estos son grupos normativos donde pueden ser insertados en sus estructuras superiores que van diferenciándonos unas de otras dentro del derecho. Uno de estos niveles superiores de estructuración es el que corresponde a las ramas del derecho, entendidas como subsistemas en estructuras jurídicos. Tenemos ejemplos, un ejemplo como el derecho penal, que hemos tomado como dos amigos caminando y A empuja a B y A cae sobre un bebé y lo mata. En este se dice que no hay conducta porque no hubo una fuerza física irresistible o vis absoluta. Otro nivel tenemos al civil tributario, que en el contrato de compra y venta incumple una donación. En esta última se dictará una válida y surtirá los efectos mientras que se declara la nulidad del contrato de compraventa. Bueno, la simulación puede ser constituida de infracción tributaria exigiéndole la correspondencia de la sanción.
Los componentes de la interpretación jurídica. Tenemos los criterios generales de interpretación. El criterio tecnista, tenemos el criterio axiológico, el criterio teológico y la posición axiomática de interpretación. Bueno, en el criterio tecnista se dice que es la interpretación que consiste en desentrañar el significado de una norma jurídica a partir del derecho, sin intervención de elementos extraños a lo técnicamente legal. En el criterio sociológico al interpretar, tenemos que ilustrar criterios que identifiquen a la sociología del derecho, donde presentemos establecer una sociología jurídica como una disciplina autónoma. En el criterio axiológico, se interpreta de acuerdo con la ley de fundamentación axiológica, donde los valores jurídicos tienen que ser valores fundados y fundantes a la vez. En el criterio teológico, en este caso, la interpretación se lleva a cabo de la mano de los fines perseguidos, bien sea por el creador de la norma, subjetivo, de la norma o por finalidad operativa que se opera obtener con una norma de este sentido, que sería la perspectiva pragmática o de efecto útil. En la posición axiomática de interpretación, en la elaboración de esta posición axiomática de interpretación, el intérprete normalmente combina con distintas ponderaciones cada uno de estos, lo cual le permite una gran variedad de resultados. Ok, bueno, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Armando Naval Silva y voy a hablar sobre los métodos de interpretación. Bueno, he escogido este punto de Rubio Correa, de Marcial Rubio Correa, sí, sobre el sistema jurídico e introducción al derecho. Bueno, los métodos de interpretación son un procedimiento metodológico donde se obtienen conclusiones positivas frente al que quiere decir la norma jurídica, aplicando diversos contenidos provenientes del criterio antes mencionados. Los métodos de interpretación son 7: el método literal, el método de ratio legis, el método del sistemático por comparación con otras normas. En la siguiente diapositiva, por favor. El método sistemático por una ubicación de la norma, el método histórico, el método sociológico y los criterios sociológicos teológicos y su relación con su método de interpretación. ¿Podría regresar, por favor? El método literal. El método literal consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito que se haya producido la norma. Esto nos quiere decir que el método literal trabaja con la gramática y el diccionario. El método de ratio legis. El método de ratio legis ha sido considerado como subjetivista, porque se dice que la ratio legis de una norma no existe, solo se interpreta. Sin embargo, con ello no se invalida su uso. Lo recomendable es utilizar haciendo una cuidadosa distinción entre las ideas personales y de la norma. El método sistemático de comparación con otras normas consiste en aclarecer el qué quiere decir la norma atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que están claramente expresados en ella. Esta es la manera de cómo opera en el método sistemático. Por comparación de las normas, se toma un artículo bajo interpretación y se lo compara con otro que aclara su significado. La siguiente diapositiva. El método sistemático por ubicación de la norma. La razón de ser del método sistemático por ubicación de la norma es darle significado a la norma a partir del medio ambiente, de su conjunto o grupo normativo. En otras palabras, es el total de principios, elementos, conceptos y contenidos que forman y aplican la estructura normativa en la que está situada la norma a interpretar. El método histórico. Esta intención del legislador puede manifestarse a través de varias fuentes directas e indirectas. Se utiliza para llegar a conocer la intención del legislador y así entender por qué o para qué dio la norma, a fin de interpretar sus alcances en consonancia. El método sociológico de interpretación se supone de que aporte las distintas ciencias sociales al esclarecimiento y adaptación de la normatividad y a la realidad,
y sus objetivos centrales es trabajar para lograr tal adecuación entre derecho y sociedad. Los criterios sociológicos y teológicos y su relación con los métodos de interpretación no tienen un grupo de métodos que los sirvan expresadamente. Si algo es más propio, en todo caso, es la integración jurídica. La siguiente diapositiva. La interpretación jurídica. Tenemos los apotegmas jurídicos y los dos conceptos finales. Los apotegmas jurídicos pueden ser descritos como proporciones o argumentos tópicos que tienen una antigua existencia en el derecho y que ayudan a resolver puntos concretos para los que los métodos de interpretación no tengan respuesta. En su mayoría del derecho romano son expresados en latín y se confunden con dos tipos de proporciones. Tenemos los conceptos jurídicos sintetizados en fórmulas y los principios generales del derecho. En fin, tenemos los dos conceptos finales, que es la interpretación según el intérprete y la interpretación según el resultado. La interpretación según el intérprete tenemos tres partes, que es la interpretación auténtica, la interpretación jurisprudencial y la interpretación doctrinal. La interpretación según el resultado es extensiva cuando la conclusión interpretativa final es aquella en la que la norma interpretada se aplica a más casos que lo literal estricto pareciera sugerir. También es que es estricta cuando la conclusión interpretativa final es la que parece de la aplicación del método literal sin ninguna otra consideración, que algunas veces puede ser posible y otras no. Estimado docente Manuel Bulnes Tello, quien le habla es la alumna Camila Leonardo Valiente. La analogía. La analogía funciona así. El supuesto de la norma jurídica describe un hecho con las características A, B, C y D, y le asigna lógico-jurídicamente la consecuencia X. En la realidad, se da un caso cuyas características son A, B, C y D. Por lo tanto, este caso real no es considerado exactamente dentro de la norma anterior. Analiza las semejanzas y diferencias entre los hechos anteriores, el descrito como A, B, C y D, y que ocurre como A, B, C y E, y concluye que lo esencial de ambos es el grupo de las características A, B y C. Siendo accesorios y no relevantes los rasgos D y E, que constituyen la diferencia entre ambos, de lo que aparece semejanza esencial. El agente no encuentra en el sistema jurídico ninguna limitación ni impedimento para que el hecho A, B, C y E siga la consecuencia X. El agente asigna al hecho A, B, C y E y la consecuencia X. Esta referencia es de Marcial Rubio Correa, El sistema jurídico, Introducción al Derecho. Ahora, las consecuencias del uso de la analogía. Los pasos sobre el modo operativo simplificado en cómo funciona la analogía, ¿no? Dos son importantes de desarrollar en la medida que no son evidentes por sí mismos, y el tercero es el que se descubre la identidad en tres elementos esenciales y la diferencia en dos accesorios. Y el cuarto es el que no se encuentra impedimento ni limitación para proceder a integrar analógicamente la nueva norma. Esta referencia también es de Marcial Rubio Correa en El sistema jurídico, Introducción al Derecho. El requisito de la semejanza esencial y la ratio legis. Ya. El agente del derecho realiza una operación volitativa, es decir, toma una opción no demostrable lógicamente, en virtud de la cual decide que el hecho ocurrido en la realidad es esencialmente igual a que describe el supuesto, de la norma cuya consecuencia aplica, aun cuando es del hecho distinto de él. Por ejemplo, tenemos el inciso 2 del artículo de la Constitución que dice: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Nos detalla sobre la situación en que el varón y la mujer tienen igualdad ante la ley. No importa que sean ambos jóvenes o maduros, estén en el colegio, en la universidad o en un lugar de descanso. La identidad entre el hecho y el escrito en el supuesto y el hecho en la realidad, entonces, no es la identidad plena y total, sino la identidad entre los rasgos descritos y elementos diferentes, pero en la que el hecho de la realidad es parecido esencial al escrito de la norma. Esta referencia también es de Marcial Rubio Correa, El sistema jurídico, Introducción al Derecho. Quiero hacer un paréntesis, todo lo que hemos investigado
en mi parte es sobre Marcial Rubio Correa, del Sistema Jurídico Introducción al Derecho. Ahora, el impedimento o limitación para la analogía. Ya. Según la ratio legis, es semejanza esencial en las condiciones establecidas en el parágrafo anterior. Debe hacer algunas otras indagaciones y tomar en cuenta ciertos principios adicionales para proceder a la analogía, ¿no? En algunos impedimentos a la integración analógica son explícitos, tal el caso del inciso 9 del artículo 139 de la Constitución que dice: son principios y derechos de la función jurisdiccional. El principio de la inaplicabilidad por analogía y la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Funcionan como impedimento de las normas esenciales o de la excepción. En este sentido, el agente aplicador del derecho debe cuidarse de conocer todo el grupo normativo aplicable, al caso de la que se trate, antes de proceder a la integración por este método. Puede ocurrir que una norma esencial o de excepción regule un caso que, de acuerdo a la norma general, podría ser material de analogía. Las formas en las que aparece la analogía. En el derecho se ha trabajado 4 argumentos bajo la forma de apotegmas jurídicos que ayudan a la interpretación. Sin embargo, son materializaciones concretas de la analogía con diversas características. Ya. El primero, argumento a pari, cuyo significado es donde la misma razón hay el mismo derecho. El segundo es el a fortiori, si puede ser A, con mayor razón puede ser B. El tercero es el argumento a maioris ad minus, cuyo texto es quien puede lo más puede lo menos. El cuarto es el argumento ad minoris a maius, si no puede lo menos tampoco puede lo más. El argumento a pari. El argumento recurre claramente a la ratio legis de la manera que constituye el arquetipo de la analogía propiamente hablando. El argumento a pari aporta 2 variantes fundamentales a la analogía. Una es de la variar la consecuencia manteniendo el supuesto y la otra variar el supuesto manteniendo la consecuencia. Este argumento puede referirse así: A puede ser X, X es sustantivamente semejante a Y, A no está impidiendo ni limitando a ser Y, por consiguiente A puede ser Y. En un ejemplo concreto, el Congreso tiene entre sus atribuciones aprobar el presupuesto, Constitución artículo 102, inciso 4. Aprobar el presupuesto es sustantivamente semejante a modificarlo. El Congreso no está impidiendo ni limitado de modificar el presupuesto. Por consiguiente, el Congreso puede modificar el presupuesto. En este esquema nos permite ver el resumen del proceso de integración de la norma lógica. El argumento a fortiori. Su esquematización es: A puede hacer X, B tiene mayor razón que A para hacer X. B no está impedido ni limitado de hacer X, por consiguiente B puede ser X. El ejemplo trae nuestra legislación precedente sobre las habeas corpus. Según el Código de Procedimientos Penales, ahora derogado por la ley de el habeas corpus y amparo 23506 de 7 de diciembre de 1962, establecía que la acción podría ser interpuesta por el detenido o por sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Por distracción, el legislador olvidó que el cónyuge no es pariente y lo excluyó de entre aquellos hábiles para accionar. Los parientes del detenido dentro del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad pueden interponer el habeas corpus. El cónyuge del detenido tiene mayor razón que dichos parientes para interponer la acción. El cónyuge no está impedido ni limitado de interponer dicha acción. Por consiguiente, el cónyuge puede interponer el habeas corpus en favor del cónyuge detenido. El argumento ad maioris ad minus. Su esquematización es la siguiente: A no puede X hacer que X requiere menor poder que hacer Y. A no está autorizado a hacer Y. Por consiguiente, A no puede ser Y. Es el único caso en que la prohibición se puede utilizar analógicamente, pero nótese que no se trata de una extensión de ella, sino que mediante la inversión negativa del con mayor razón.
El argumento de minoris a maius es una variante del fortiori porque aquí el argumento sigue siendo con mayor razón, pero invirtiendo a su forma negativa, se supone que quienes tienen el mínimo poder tampoco tienen el máximo. El ejemplo concreto es el que guarda una cosa por encargo de otro no puede usarla. Usar la cosa requiere menor poder que adquirirla al tercero. El que guarda una cosa por encargo de otro no está autorizado a adquirirla al tercero. Por consiguiente, el que guarda una cosa por encargo de otro no puede adquirirla a tercero. Ya. La analogía y el argumento a contrario. Es susceptible de las esquematizaciones. En esta primera parte tenemos que A puede hacer X y A no está autorizado a hacer no X. Por consiguiente, A no puede hacer no X. El editor está autorizado a editar el libro de acuerdo al contrato. El editor no está autorizado a hacer otra cosa con el libro que editarlo de acuerdo al contrato. Por consiguiente, el editor no puede hacer otra cosa con el libro salvo editarlo. En este caso, el argumento a contrario lleva a la conclusión de que el supuesto de la norma no puede aplicarse de consecuencia distinta a la expresamente establecida. Y por el otro lado, tenemos de que A puede ser X, nadie más está autorizado a hacer X. Por consiguiente, no A no puede ser X. El editor está autorizado a editar el libro, nadie más está autorizado a realizar la edición. Por consiguiente, el no que sea editor no puede editar el libro. En esta variante, el argumento contrario establece que su supuesto distinto no puede aplicarse a la consecuencia establecida. En otras palabras, que esa consecuencia solo procede para el supuesto de la norma. La analogía en el derecho peruano. El sistema legislativo no autoriza ninguna norma expresa la utilización de la analogía. En el artículo 8 del título preliminar del Código Civil y el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución se refieren solo a los principios generales del derecho, no al método analógico. En la parte que impide aplicar por analogía la ley penal y las normas que restringen derechos, según nuestra argumentación, al establecerse esta limitación, se la está permitiendo en otros campos. Sin embargo, la analogía fue debidamente recogida en norma expresada como procedimiento de integración, al lado de la recurrencia a los principios de derecho. Los principios generales de derecho. La teoría de derecho es la recurrencia a los generales entre relación a ellos. En nuestra legislación existen normas complementarias. Por este lado son principios y derechos de la función jurisdiccional. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso debe aplicarse los principios generales de derecho y el derecho consuetudinario. Ambas normas se ponen en el caso de la eficiencia de la ley, lo que alude a la insuficiencia de las normas existentes para regular el caso que se presenta y que requiere solución por la justicia. Por ese lado, en el artículo 8 del título preliminar del Código Civil, los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto de eficiencia de la ley. En tales casos debe aplicar los principios generales de derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Esta deficiencia puede ser más o menos considerable y por lo tanto dar buen lugar bien a una interpretación extensiva, bien a una situación que requiera la integración jurídica. Los mismos autores sostienen que los principios constitucionales en cuanto a instituciones jurídicas con proyección normativa cumplen una función informadora de todo el ordenamiento jurídico. Tiene eficacia directa, permite extraer reglas aplicables al caso concreto. Su función positiva consiste en informar el ordenamiento. La función negativa comporta que tengan fuerza derogatoria. Su interpretación debe realizarse en forma complementaria e indisociable. Perspectiva histórica de la relación entre los principios generales y derecho. Desde las culturas antiguas podemos apreciar que todos los grandes pensadores que se ocuparon de la política y el derecho consideraron que el corazón de este último era el logro de los principios generales o valores, de la categoría de la justicia, la equidad y eventualmente la igualdad. Los grandes periodos de la creación del derecho romano fueron una paciente y creativa construcción a partir de los casos concretos. Casi durante 3 siglos del Colegio de Pontifices elaboró soluciones que se fueron convirtiendo en normas a partir del texto de la ley 7 tablas.
El derecho romano, antecedentemente fundamental en nuestro sistema, no fue construido mediante la aprobación de leyes o textos similares por el emperador. Y la adquisición sobre la justicia se ha ocupado varios largos volúmenes de la mayoría de los escritos de los pensadores significativos. Son testimonios de la importancia dada a ellos en derecho. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Ángelo Bartolín Santa Cruz, del coordinador del grupo número 7, y en este momento le voy a explicar los principios generales. Bueno, para entender más los principios generales, hemos ido a las referencias de dos autores distintos, de Marcial Rubio Correa, con su libro El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho en el 2018, y de Daniel Humberto Moscoso, Introducción a las Ciencias Jurídicas del 2018. Bueno, los principios generales del derecho tienen contenido técnico, tal es el caso de la ley primacia de la ley especial, o de la proposición sobre la no contradicción ni equivocación del legislador. Tienen contenido axiológico, tal es el caso de la justicia y otros conceptos que hemos transcrito antes, y el de proposiciones como primer derecho es mejor derecho. En un ámbito, son conceptos susceptibles de definición antes que proposiciones. Tal es el caso de la justicia, la equidad, la libertad, la democracia, etc. Son proposiciones. Estas están entendidas como enunciados con vocación normativa. Tal es el caso de, por ejemplo, el primer derecho es mejor derecho o la ley especial prima sobre la general. Los principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. ¿Cómo operan los principios generales de la interpretación jurídica? Los principios generales son utilizados cuando existe vacío o deficiencia de la ley, es decir, cuando no basta el derecho positivo preexistente. Cumplen la función accesoria y la función interpretativa. La función accesoria, es decir, actúan como normas supletorias cuando el derecho positivo vigente no nos da una solución a un caso en concreto. Y en función interpretativa se da en caso de que estos principios sí están reconocidos en el ordenamiento jurídico, constituyen normas superiores, ya que estos generalmente están constituidos en la Constitución o en los títulos preliminares de los códigos normativos. Esto es lo que nos dice el autor Rubén Darío Márquez en su libro publicado en el 2018, Introducción al Derecho, Principios Generales. Generación de normas a partir del contenido propio de los principios generales del derecho. Los principios generales, esta forma de operación funciona cuando la laguna del derecho es de tal naturaleza que su ocurrencia no está prevista en ninguna otra norma o grupo normativo del sistema. Hubo en la historia peruana un caso que permite graficar cómo es que ello ocurre. Se trata de la huelga parlamentaria de una de las cámaras legislativas durante el gobierno del doctor Bustamante y Rivero. Debido a las fricciones entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso que se eligió e instaló en 1945, un grupo apreciable de senadores decidió no dar quórum de instalación a su Cámara el día 28 de julio de 1947, fecha de iniciación de la legislatura. De esta forma, el Estado peruano fue gobernado en situación constitucional anómala, pues el Congreso es esencial dentro de dicho marco para la aprobación de leyes, presupuestos y otras medidas. Y desde luego, nuestra carta entonces vigente no había previsto una situación de receso parlamentario. Todo esto está contemplado en el libro El Sistema Jurídico de Introducción al Derecho de Marcial Rubio Correa, publicado en el 2018. La analogía iurus. Para esto hemos usado las referencias de Marcial Rubio Correa y de un sitio web de guías jurídicas que nos brinda más acerca de lo que es la analogía iurus. Bueno, la analogía iurus implica no partir para la aplicación analógica de una sola norma, ni proceder de lo particular, sino partiendo de una serie de conjuntos de normas, tratar de deducir de una de ellas un principio general del derecho. Es decir, que hay que entender la analogía iurus como un mecanismo de obtención y de aplicación de los principios generales del derecho. Un ejemplo, el de la teoría de la continuidad de los decretos leyes expedidos por gobiernos de facto. Estos decretos leyes tienen un origen especie frente al derecho,
al emanar de autoridades que carecen de legitimidad constitucional para producirlos. La aplicación del sistema jurídico en el espacio. El ámbito de vigencia temporal de una norma es la porción o espacio del tiempo en el que se rige. Está considerada de obligatorio cumplimiento. Existen las excepciones, que son la territorial y la extraterritorialidad. La territorial nos dice que cuando se afirma que determinadas leyes se aplican a todas las personas residentes en el país, nos encontramos ante las denominadas leyes territoriales. Y la extraterritorialidad. Las leyes de otros países pueden aplicarse en nuestro país debido a relaciones jurídicas constituidas en el extranjero, pues tienen eficacia no solo en el país que se promulga, sino en cualquier otro estado. Esto está plasmado en el Sistema Jurídico de Mileni Tapara Sánchez, publicado en el año 2017. La aplicación del sistema jurídico en el tiempo. La vigencia de la ley se relaciona fundamentalmente en el tiempo que la norma le es útil a la sociedad. La conceptualización de la aplicación en el tiempo puede graficarse así. Ahí hemos puesto un gráfico que es de los conceptos de aplicación en el tiempo. Para resolver el conflicto de leyes en el tiempo se debe tener los siguientes criterios: la irretroactividad, la aplicación, la retroactividad y el criterio de ultraactiva. Todo esto está plasmado en el Sistema Jurídico de Mileni Tapara Sánchez en el año 2017.